amigas, les saluda Verónica Jara de nuevo en este segundo video del 2x1 de ahora. Es el quinto video de nuestro calendario de Adviento y complaciendo en este video también a la amiga Carolina del Rocío, vamos a tejer la bombonera, pero en este caso para que le haga parejita a Santa. Aquí está la mamá. He hecho la edición con parte del video de Santa porque se repite básicamente lo mismo y la diferencia va a ser parte de la carita y los gorritos, ¿sí? Así que tomen materiales y manos al tejido. Para hacer a la señora de Santa vamos a utilizar los siguientes materiales. Son casi los mismos que usamos para hacer a Santa. Tengo aquí lana bambino sedita de color rojo, lana bambino llano de color blanco, bambino sedita blanco, hilo perlé color rosado, un poquito de plumón, silicón líquido. Vamos a tejer con un crochet de número 2.5. voy a utilizar blush. Tengo este para uso exclusivo de mis muñecos, tijeras, un botoncito para decoración, aguja lanera, separador, una pinza para bisutería. Le voy a poner un par de aretes con estas dos perlitas. Tengo para los lentes estos palitos que son de bisutería, que son con una cabecita tacha y sin punta, y un par de ojitos movibles. Ustedes pueden poner azul o negro. Yo solo tenía al momento estos y les voy a poner así. Además tengo lo principal y a la vez vamos a reciclar. Es un frasquito de café de 85 gramos. Ustedes traten de buscar un frasco que sea lo más parecido, y si no, acomodan mi explicación al frasco que ustedes usen. Vamos a empezar por la base del frasquito. Obviamente es redonda, es circular. Todo va a depender del frasco que ustedes usen para poner la cantidad de vueltas, ¿sí? Entonces yo voy a tejer, como les dije al momento de anunciar los materiales, con hilo perlé, pero como es bien delgadito lo voy a tejer en 2 hebras. Ustedes pueden usar un hilo así parecido y que sea finito y le ponen 2 hebras, o si no pueden buscar un hilo que se parezca y que sea de este grosor. Ahora, una vez dicho esto, vamos a hacer un aro mágico y subo una cadenita. Ahora voy a tejer 5 puntos medios, 2, 3, 4 y 5 para completar los 6. Cierro el aro mágico y como esta técnica que voy a usar es la del amigurumi, voy a poner una marquita para saber dónde termino mi vuelta y obviamente empezar la siguiente. Vamos a tejer en espiral y aquí tejería 2 medios puntos. Deben tener un poquito de paciencia porque como son puntos chiquitos se dificulta un poquito el tejido. Vamos al siguiente espacio y tejemos 2 medios puntos.
Si en mi vuelta primera tuve 6, obviamente que la segunda voy a terminar con 12 medios puntos. Terminados mis 12 puntos, 2 en cada espacio, vamos a alternar en esta vuelta 1 y 2. Es decir que voy a tejer medio punto y en el siguiente espacio 2. Luego 1, luego 2. Luego 1 y luego 2 hasta que se termine la vuelta. Ustedes se preguntarán por qué siempre que hacemos un trabajo donde se tenga que hacer círculos, repite desde el principio. Quizás algunas ya hayan visto cómo yo lo hago y ya lo saben. Y ya han visto incluso el video de cómo hacer el círculo perfecto. Pero hay chicas que recién ingresan a mi canal por primera vez y es el primer video para ellas. Entonces, obviamente cada video para mí es un nuevo comienzo. Por eso siempre repito y repito, porque cada trabajo igual es diferente. A ver, aquí terminamos con 1 y aquí viene 2. Ahora alternamos 2, 2, es decir, un medio punto, 2 y en el espacio que sigue 2 medios puntos ahí mismo. 1, 2 y en el espacio que sigue 2 puntos ahí mismo. 1, 2 y en el espacio que sigue 2 ahí mismo hasta que terminemos de esta vuelta. Ya hice la vuelta alternando 2 puntos seguidos y 2 en un espacio. Ahora me toca alternar 3. Voy a tejer 1, 2, 3 y en el que viene 2. Luego 1, 1 y en el espacio siguiente 2, ahí mismo. 1, 2, 3 y 2 en el mismo espacio hasta que se termina esta vuelta. Y miren cómo va creciendo nuestro círculo. Una vez que terminé mi vuelta alternando 3 y 2, voy a alternar 4. 1, 2, 3, 4 y luego voy a tejer 2 en el mismo espacio. Luego 4 seguidos. 1, 2, 3 y 4. Y luego 2 en el mismo espacio. Y termino mi vuelta alternando 4 seguidos y 2 en el mismo espacio. Y una vez terminada la vuelta, voy a seguir tejiendo las vueltas necesarias hasta llegar aquí. En este caso mi frasco tiene marcado estas rayitas, entonces
voy a hacer los aumentos que sean necesarios hasta llegar a este bordecito, ¿sí? Entonces ahorita estamos 4, 2, luego me tocará 5 seguidos y 2 en un espacio, luego 6, 7 hasta llegar al bordecito. Una vez que llegan a este borde, van a tejer 2 vueltas de medio punto, pero ya sin aumento. Les dejo de tarea. Bien, amigas, he terminado ya de tejer la base de mi frasquito. Y a mí me ha dado para tejer hasta 7 puntos seguidos y luego 2 en un espacio. Luego tejí las 2 vueltas sin ningún aumento y cambié de lugar la marquita para no confundirme. Ahora vamos a hacer una vueltita solo en la costillita y nos vamos aquí a este hilito y ahí tejemos el medio punto, la costillita y medio punto, costillita y medio punto, así, costillita y medio punto, así, solo el hilo de abajo y medio punto hasta que terminemos la vuelta. Bien, he terminado ya mi vuelta tejiendo solamente en la costillita. Ahora voy seguido a tejer medio punto sobre medio punto todas las vueltas que vienen sin aumentos ni nada, solo medio punto, y vamos a terminar tejiendo hasta que lleguemos, si ven aquí donde viene como una montura, donde ya viene la tapa. Entonces les dejo de tarea tejer medio punto todas las vueltas hasta llegar aquí. Bien, amigas, ya he terminado de tejer todo el alto del frasquito. Cerramos con un punto deslizado. Vamos a recortar y a rematar. Ahora vamos a tejer su nariz. Hacemos un aro mágico y dentro voy a hacer una cadenita y luego 7 medios puntos para completar 8. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro mi aro mágico y aquí voy a tejer 2 medios puntos sobre cada medio punto anterior. Es decir que en esta vuelta voy a cerrar con 16 puntos. Ustedes, para que se puedan guiar, pueden poner aquí en el comienzo una marquita, pero como son pocas las vueltas no me hago problema. Y esta última vuelta voy a alternar 1, luego 2 en el mismo espacio, 1 y 2 en el mismo espacio hasta que termine mi vuelta. Terminada mi vuelta alternando 1 y 2, cierro con punto deslizado y voy a recortar dejando un poco de hilo
para coser. Y aquí simplemente remato el hilo. Ahora, con la ayuda de mi aguja lanera, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar así un hilván por cada punto. Así. Por cada puntito paso el hilo. Y este de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es fruncir. Aquí me faltó poner más puntitos. Voy a poner un poquito de plumón. Aprieto bien así la bolita y miren cómo queda. Ahora vamos a colocar más o menos aquí en el centro. Y vamos a unir con unas puntaditas. Así. Pasamos por aquí otra vez la aguja para que nos quede bien asegurada. Y eso es todo. Ahora voy a recortar para luego pegar sus ojitos. Ya he pegado los ojitos, tomando en cuenta la distancia de un dedo entre ojito y ojito. Y ahora vamos a hacer sus lentes. Miren, amigas, yo le hice los lentes con estos palitos que se utiliza en bisutería. En algunos almacenes venden ya los lentes de Santa. Si ustedes pueden conseguirlos, qué mejor. He tomado el palito y le he dado simplemente la forma, así. Tienen que irle dando la forma como medio cuadrada, medio como son los lentes. Le van igualando
para que quede bien de los dos marcos. Esta cosita como cabecita, esa le van a recortar. Aquí hay una parte de la pinza que les ayuda. Y ahí vamos a seguirle moldeando hasta que queden los dos iguales. Bien, ya están dos cuadraditos. Y ahora a otro de los palitos le quité la cabecita, cortándole con la pinza. Y vamos a darle una forma medio redondeada. Así. Aquí le voy a cortar un poquito más porque no quiero que quede muy separado. Voy a tomar uno de los cuadraditos y con cuidado doy forma medio redondeada y le cierro. Ahí. Lo mismo hago en este lado. Es como un ganchito que le estamos poniendo ahí en el medio. Así. Y están listos mis lentes para colocarlos en mi muñequito. Y una vez que los hemos terminado, vamos a poner en esa posición. El ganchito del medio, traten de que igual quede al medio aquí. Y vamos a darle una puntadita aquí. Así. Y del otro lado también. Y miren, ahí, y listo. Del palito que me sobró, esto que recorté, no lo he botado. Voy a ponerle aquí y voy a hacerle un doblez con la pinza. Ahí. Tratando de darle forma, obviamente. Si ustedes tienen la posibilidad de conseguir ya los lentecitos hechos, porque si venden,
sería mucho mejor. Ahorita, como no puedo yo estar saliendo mucho, me acomodo con lo que tengo en casa. Ahí, amigas. Ahí la aplastan con la pinza. Y listo. Lo mismo van a hacer del lado de acá. Ya está listo el cuerpito de la abuelita Santa. Y ahora vamos a poner su cabello. Y con el hilo blanco, esta es lana bambino, voy a tejer la cantidad de cadenitas suficientes para poder bordear la parte de arriba. Ya he tejido las cadenitas suficientes para que bordeen su cabecita. Me salieron 58 cadenitas. Ahora voy a ver que esté bien rectito y voy a cerrar con punto deslizado. Subo con 2 cadenitas y toda la vuelta la voy a tejer con punto alto. Ya terminé mi vuelta con puntos altos y cierro con punto deslizado. Ahora subo con 2 cadenitas y en el mismo espacio voy a tejer punto alto, pero no lo termino, lo dejo en la mitad. Luego ahí mismo otro y lo tejo hasta la mitad. Y luego cierro todos los 3 en una sola. Hago una cadenita y me salto 1, 2 y en el tercero punto deslizado. Subo 2 cadenitas, tejo un punto a la mitad, otro así mismo a la mitad, cierro, tejo una cadenita y me salto 1, 2 y en el tercero punto deslizado. 2 cadenitas, un punto incompleto, otro ahí mismo y cierro. Cadenita y me voy 1, 2 y en el tercero punto deslizado. Miren cómo va quedando esas onditas. Y vamos 1, 2 cadenitas, ahí mismo el punto incompleto, otro punto incompleto y cierro. Cadenita, 1, 2 y en el tercero punto deslizado, y así voy a terminar toda mi vuelta. Llegué al final de mi vuelta y cierro con punto deslizado. Ahora pongan atención, que no es difícil. Voy a tomar el cuerpito de mi muñeca ahí y paso obviamente la lana en dirección hacia arriba. Para no recortar el hilo, simplemente voy a pasarlo por aquí atrás, así,
ahí. Así, amigas, y luego le tomo el hilo por aquí, por el primer puntito, subo con una cadenita y voy a ir tejiendo medio punto. Paso el hilo por acá y paso a la parte rosada, así, por el medio del punto blanco, tomo el rosado y tejo medio punto. Por el medio paso a la parte rosada y medio punto. Por el medio paso así y medio punto. Y así voy a unir el pelito por todo el borde con medio punto, haciendo coincidir las dos piezas. Ya he unido el pelito con medio punto. Le puse un arete y ahora vamos a poner el otro. Con la lana Bambino sedita de color blanco he tomado un poquito de hilo y lo pasé por el huequito de mi perlita. Voy a hacer aquí un nudito. Traten de que el hilo quede a la misma altura. Así. Con este que está en la parte de adelante, de este lado, saco una cadenita y tejo 1, 2 y 3 y remato. Hago lo mismo de este lado, el hilo queda para acá, saco una cadenita y tejo 1, 2 y 3 y saco el hilo. A la altura de los lentes voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a pasar el aretito. Ahí. Ahí está. Y por atrás voy a hacer un pequeño remate, así. Y tomando otro hilito hago lo mismo. Corto un poquito los hilos que quedan y listo. Miren qué linda nuestra abuelita. Ya le vamos a poner luego un moñito. Ahora voy a ponerle una boquita. Con un poquito de hilo nada más.
Ahí está bien. Hago un nudito. Y por aquí. Así le van dando la forma para que quede muy guapa nuestra abuelita. Y acá vamos a rematar. Qué guapa y alegre quedó la abuelita. Ya me veo yo así cuando sea más viejita, alegre y guapa. Vamos a ponerle un moñito aquí atrás. Con la lana bambino vamos a hacer su moñito. Como este hilo es finito y yo quiero un moñito un poquito grande, vamos a tejer 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cierro con punto deslizado, subo una cadenita y dentro del arito vamos a tejer medio punto, así alrededor. Medio punto. Vamos a ir forrando cada vuelta de medio punto con otra de medio punto también. Yo les había dejado un video anterior de cómo tejer un botón a crochet. Entonces vamos a ir tejiendo todo el contorno solo con medios puntos, así. Sobre cada medio punto vamos llenando este espacio hasta que ya no pueda entrar nuestro crochet. Miren amigas, ya he tejido mi botoncito, ya no hay donde, ya no entra el crochet y simplemente voy a recortar dejando un poquito y paso. Esta es la base y aquí está el botoncito y le voy a dar forma. Así. Ahí. Voy a tomar mi aguja lanera. Y voy a pasar puntos de hilván por aquí. Así, en cada cadenita, punto de hilván. Punto de hilván.
Voy a fruncir con cuidado porque el hilo es delgadito, obviamente. ¿Sí? Ahí. Y listo mi botoncito. Ahora vamos a ponerle aquí en el medio. Ahí. Paso otra puntadita. Así. Y listo. Y voy a rematar. Y eso es todo, amigas, en cuanto al moñito. Miren cómo queda. Bien bonito. Ahora sí, ya le puedo vestir. Con mucho cuidado. Miren, qué guapa que está nuestra abuelita. Ahora vamos a pegar tal como hicimos con Santa. Así. Por aquí. Vamos a bajar un poquito esto. Así. Fíjense, amigas, que ahora, mientras estaba preparando esta parte del video de la abuelita, quise ver si ya se había publicado el video, porque lo dejé programando para que se publique solo ahora a las 9 de la mañana. Y realmente me sorprendí de una publicación que me había hecho una señora en mi video del círculo perfecto. Y la verdad, uno que otro comentario feo, no creo que sea por mi forma de enseñar, sino más bien por el mensaje que yo dejo al principio. Y como yo siempre le digo a todo el mundo, si algo no les gusta, simplemente pasen, o sea, no es necesario comentar groserías. De pronto la señora tuvo un mal día, o no sé, pero me había puesto esta señora, no indica nada, y no pone el paso a paso. Entonces yo pregunto en cada video qué es lo que yo hago. Ahorita estoy dándoles el paso a paso de esta muñequita, pero hay personas que les gusta fastidiar. Entonces a esta señora, porque ni recuerdo el nombre, y a todas las que quieran publicarme cosas feas, solamente les invito a que si saben más que yo,
abran un canal en YouTube. YouTube es gratis, es para todos. Y muestren lo que saben, en vez de estar insultando sin dar ningún motivo. Para yo poner un video, por mínimo que sea, tengo que estar piense y piense y piense cómo lo voy a hacer, qué voy a decir, porque yo no grabo voz en off. Todo lo que yo les estoy enseñando mientras voy haciendo, voy hablando, ¿sí? Porque yo no me acostumbro a grabar y luego poner la voz. No puedo. Entonces, sí les invito a que más allá de saber tejer, también aprendan Photoshop, aprendan edición de video. Si no tienen un fotógrafo profesional en casa para que les haga un bonito banner, y más que todo alguien en casa que les haga un logotipo que represente su marca, les toca aprender. Si no, les toca pagar. Más allá de yo saber tejer, también me ha tocado a mí aprender a editar, cosa que jamás en la vida me imaginaba. Yo sabía Photoshop por mi trabajo anterior, por mi empresa anterior, pero ya lo que he ido aprendiendo, lo he aprendido por mi canal. No es solamente el hecho de saber tejer y listo, yo sé más que la que está enseñando tras de una cámara. Es el hecho también de crear una imagen, saber editar, quedarte a veces hasta la madrugada. En mi caso, yo soporto bulla de un perro de mi vecina que parece que tuviera un oído pero fino, que oye que estoy grabando y se pone a ladrar. En cada video, solo en cada segmento para ir uniendo, yo me demoro más de 1 hora por la bulla que hacen los vecinos. O sea, nadie sabe lo que está atrás de un video. Entonces, antes de decir esta señora no sabe nada, a la señora que me comentó, que de hecho no me acuerdo el nombre y le borré su mensaje porque no me gusta hacerme hígado. Pero sí les aclaro, amigas. No es solamente el tejido. Tras de estos lindos muñequitos que yo con cariño les comparto, hay mucho esfuerzo más allá del tejido. Porque luego de tejer me mando siquiera unas 3 horas en la edición. Y luego de eso tengo que esperar unas 2 horas y media, 3 horas, hasta 4 para que el video pase, se renderice. Y de ahí unas 2 horas más para que se suba a YouTube. Así que la persona que piensa que yo no sé, le invito a ver este video y me diga si es o no esfuerzo lo que uno hace. Dicho esto, vamos a hacer el gorrito, amigas. Y no es que sea peleona, pero me molesta ese tipo de ese tipo de comentarios. Pero una persona que hace sus videos tiene que estar atenta a todo lo que le dicen, sea bonito o sea feo. Dando gracias a Dios, un porcentaje del 99.9% ha sido positivo y les agradezco, por eso les quiero mucho y les comparto más videos. Ahora sí, dejemos de pelear y vamos. Hacemos un aro mágico y dentro subimos 2 cadenitas. Y luego voy a tejer 5 puntos altos para completar 6. 2, 3, 4 y 5. Cierro el aro mágico. Precisamente este círculo que vamos a hacer para gorrito de la muñequita, con el tamaño de la circunferencia, hace alusión para las personas que quieren aprender un círculo. El círculo que yo no sé, les dejo aquí para que ustedes lo vean. Cerremos entonces aquí con un punto deslizado. Voy a subir con 2 cadenitas y ahí mismo tejo 2 puntos altos. Y en cada punto siguiente hago lo mismo, 2 puntos altos. Hasta que termine la vuelta. Comencé con 6 puntos altos
Por lo tanto, en la segunda vuelta deben haber 12. Terminada mi vuelta, me voy al primer punto. En la primera cadenita cierro con punto deslizado, subo 2 cadenitas y en el siguiente tejo 2 puntos altos, luego 1 y luego 2, luego 1 y luego en el siguiente espacio 2 ahí mismo hasta que terminemos la vuelta. Terminada mi vuelta, alternando 1 2 1 2, cierro con punto deslizado, subo 2 cadenitas y tejo 1 1 y luego 2 en el mismo espacio, 1 1 y luego 2 en el mismo espacio, 1 1 y 2 en el mismo espacio. Vamos a ir tejiendo así, alternando 1 1 y 2 en el mismo espacio hasta que acabe la vuelta, y luego vamos a hacer la siguiente alternando 3 y 2. Luego vamos a hacer una vuelta 4 y 2 y otra vuelta 5 y 2. Ya he tejido el gorrito. Yo les había dicho que tejan hasta la fila 5 y 2, pero por la medida de la tapa he necesitado poner otra fila más con aumento, es decir, que hice 6 puntos seguidos y 2 en un solo espacio. Luego de haber tejido hasta los 6 puntos con 2 aumentos, tejí 2 vueltas más, pero estas ya así nomás, sin aumento, sin nada. Ahora vamos a poner un borde para terminar el gorrito, y subimos con 2 cadenitas y voy a poner ahí mismo punto alto. Voy al siguiente y hago lo mismo, 2 puntos altos, 2 puntos altos en cada espacio, así. Dos puntos altos sobre cada punto alto anterior hasta que termine mi vuelta. Una vez que tengo lista la vuelta con 2 puntos en cada espacio, cierro con punto deslizado. Vamos a recortar y listo. Este hilito lo tengo que perder. Ahora voy a poner un poquito nada más de plumón, y esto es a fin de que al momento de poner el gorrito no quede vacío. Y vamos a pegar. Colocamos en el borde silicón líquido, así.
Y con mucho cuidado vamos a hacer que se peguen las 2 vueltas que hice sin aumento, no el vuelito. Así van pegando con mucho cuidado también de que no se vaya a manchar. Miren, amigas, ya está el gorrito de nuestra mamá santa. Está seco alrededor y le puse el botoncito a un lado. La verdad me encanta cómo quedó. Vamos a colocarle ahí. Eso. Así. Ahora vamos a darle un poquito de color a la carita para que no esté muy pálida. Con un poquito de blush. Miren cómo quedaron mis manos todas pegadas. Un poquito en la naricita. Y un poquito aquí en sus cachetitos. Y eso es todo. Preparen materiales, hagan en casa, pero eso sí, llenen de muchos dulces para dar a los más queridos de su casa. ¿Qué les pareció, amigas? Ya vieron ustedes en los 2 videos que es muy fácil transformar un frasco de café en una linda bombonera. Llenen ustedes de muchos dulces para que den a sus seres queridos, a su amigo secreto, su mamá, su abuelita, a quien ustedes quieran. Yo les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorarla. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias, amigas. Siempre les agradezco por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que no se pierdan un solo video de mi canal. Son algunas cosas muy bonitas que tengo preparadas para ustedes. No les canso más porque estoy con el tiempo que ustedes no tienen idea. Estoy a full con el trabajo, pero eso me gusta porque estoy entretenida en esta hermosa temporada. Nos vemos, Dios mediante, en el próximo video. Bye.